Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Yo estoy en Caracas y soy de las organizadoras de AICALAB. Esto es el octavo diálogo de la secuencia de 8. Hicimos 4 en el 2022 y estas otras 4 en el 2023. Vamos por el cuarto, o sea, el último, el octavo de todos, y el 10 de mayo vamos a hacer las conclusiones. Yo quería recordar que esto es una iniciativa del laboratorio AICALAB, que es una propuesta que tenemos de iniciar y con los diálogos y con una actividad que probablemente se va a abrir para el verano, una actividad de un viaje académico, todo con la finalidad de este tema que es la propuesta de acciones integradoras para barrios autoproducidos en Caracas, pero también es la regeneración de la ciudad a través de sus barrios. Y quería comentar que estoy muy contenta porque esta es la sesión del 8 de marzo que se pasó para esta fecha, y que ya Marisabel Peña en Caracas hablará de esta temática, pero es la participación como motor del empoderamiento social para la transformación y desarrollo de los barrios, y estoy muy contenta de terminar como con el foco en las personas, en el derecho de la ciudad, probablemente porque el tema de la pobreza urbana que hemos hablado a lo largo de estos 8 diálogos al final se centra en las personas, y creo que una buena noticia es que en estas zonas las personas están como de primero, y muchas veces en otras áreas del territorio de las ciudades están las obras como principal protagonista. Entonces, bueno, bienvenidos, y yo paso la palabra a Caracas para empezar con nuestros ponentes, que los comentará Marisabel Peña. Sí, hola a todos, bienvenidos nuevamente a estar juntos en este diálogo entre dos ciudades, y quería explicar qué es lo que vamos a estar conversando hoy, día miércoles 26 de abril. En esta sesión se van a explorar experiencias y programas de oportunidad en los barrios, desde la participación a la cooperación ciudadana, con diversas metodologías de trabajo, con comunidades en Medellín, en Barcelona, en Caracas y en entornos urbanos diferenciados. Ello a partir de programas que refuerzan la cultura y el arte como un mecanismo de reconocimiento del barrio y como un cuerpo urbano, pero también social, pleno de riquezas diversas en cuanto a cultura, gentilicio y derivadas de su propia historia o identidad colectiva. Las diversas formas de participación ciudadana, así como de los actores institucionales involucrados en sus procesos, serán evaluados para determinar criterios comunes en las buenas prácticas y su capacidad de ser sostenidas en el tiempo. Nociones vinculadas con el liderazgo social y político, el empoderamiento de las mujeres en este tipo de comunidades y el rol de las organizaciones no gubernamentales en procesos tradicionalmente manejados por instituciones públicas. Este entonces resume el tema de esta última sesión, y vamos a dar entonces inicio a nuestro primer ponente. Antes de del primer ponente, claro, siempre tenemos un resumen que nos hacen nuestros relatores, que en este caso, el día de hoy va a ser la doctora y arquitecto Doris Tarchopoulos desde Medellín. No, desde Bogotá, disculpen. Y bueno, le damos la palabra entonces a Doris para que nos haga este resumen y recemos lo demás. Buenos días a todos, buenos días a Marisabel Espinosa, buenos días a Marisabel Peña, buenos días a todos los ponentes y asistentes. Voy a resumir rápidamente el diálogo pasado, que trató la movilidad y la accesibilidad como derecho de la nueva urbanidad
para la renovación de la vida en los barrios. Participaron Ignacio Cardona, Felipe Delmont, Óscar Figueroa, Elsa Guerra, Martín Golda y moderó Carles Llop. La intervención de Ignacio Cardona habló sobre la alegría y las oportunidades espaciales que nos ofrece la ciudad, que es el lugar por excelencia para desarrollarnos y movernos con tal de ejercer nuestras propias libertades. Nos mostró su experiencia desde la docencia, la investigación y la práctica profesional en un trabajo realizado en Petare, en Caracas, donde trabajó la accesibilidad a las oportunidades espaciales que ofrece la ciudad a los territorios autoproducidos, ya que son un problema fundamental y recurrente. Teniendo en cuenta esto, que el 55% de la población de Caracas vive en territorios autoproducidos y que solamente el 25% del territorio de Caracas es producto de la urbanización planificada. Nos hizo una revisión de los planes en el tiempo y sobre todo en Petare nos caracterizó el proceso de autoconstrucción y el proceso tipológico a partir de materiales de desecho que progresivamente van cambiando a materiales permanentes y que van resolviendo cuestiones arquitectónicas de la familia más no de la casa. Con los nuevos proyectos de vivienda oficial, sin embargo, denuncia que ha sido una política de realizar casas, unidades de vivienda y adjudicarlas sin atender también de la misma manera las cuestiones de conectividad y accesibilidad urbana en general. Habló de los índices de oportunidades espaciales de cada vivienda según las posibilidades de acceso que ésta tiene a las fuentes de empleo, salud, educación, etc. Y habló también sobre la importancia de llevar a los barrios autoproducidos mediante proyectos, cuestiones que tienen que ver con la proximidad, conectividad y el equipamiento, lo que implica proyectos para abordar el mejoramiento de ese territorio. También mostró que esto debe ser un problema que siempre tiene que ser atendido sistemáticamente, ya que en el caso de Caracas, como en el caso de muchas ciudades latinoamericanas, los suburbios de bajos ingresos comparten bajas oportunidades de accesibilidad, al igual que los barrios autoproducidos. La diferencia es que los suburbios de bajos ingresos se mueven el automóvil. Posteriormente intervino Felipe Delmont con un ensayo muy interesante que inició con una frase de Mafalda: "Para en el mundo que me quiero bajar", donde hay una historia de la ciudad que nos pone en lugares comunes para resolver problemas históricamente asociados con la higiene, con la industrialización, con la construcción de grandes calles que permitirían mejorar el acueducto, el alcantarillado, introducir el automóvil y sobre todo los desfiles militares. Habló cómo los aparatos dirigidos a la circulación se impusieron en el siglo XX, desde principios del siglo XX, como el ascensor, el automóvil, el metro y el ferrocarril, y que estos aparatos básicamente lo que hicieron fue segregar en altura, pero también segregar en la escala territorial. Nos explicó su trabajo en Caracas de la ciudad de los caminos cortos en los años 80, que antecedía por mucho tiempo y en términos conceptuales también la ciudad de los 15 minutos. Y que abordó esa ciudad de los caminos cortos con la transitabilidad, con la versatilidad y con la compacidad. Y decía que no era partidario de la ciudad policéntrica, sino que la ciudad era céntrica como un todo. Posteriormente, Óscar Figueroa nos habló de su interés de aclarar que la movilidad no es un tema técnico de los ingenieros o de los urbanistas separado de la ciudad. Habló también del caso chileno, que según investigaciones recientes,
Las zonas de los territorios autoproducidos están localizados en distancias extremas, más extremas todavía, sin infraestructura de servicios públicos, sin transporte y sin acceso a las áreas de oportunidad. Y que cada vez más se agrava este problema y nos mostró la georreferenciación de los barrios estudiados en Santiago. Dice que la distancia y la localización y los números de viajes, perdón por este ruido, y los números de viajes no permitirán jamás llevar la ciudad de 15 minutos a los asentamientos autoproducidos, toda vez que a los 15 minutos de cada asentamiento existe la nada. Por lo tanto, hay que tomar conciencia, concluye, de las grandes necesidades de accesibilidad que deben resolverse de manera prioritaria. Posteriormente, Elsa Guerra nos expuso el caso canario, donde nos habló del mejoramiento de la accesibilidad en 2 barrios de ladera en Canarias, basado en la teoría de la urbanización marginal del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, pero además en el trabajo de Joaquín Casariego de los 80 sobre la urbanización marginal en las Islas Canarias debido a la migración del campo a la ciudad atraídos por el turismo. Nos habló de los planes de barrios del 84, cómo esos planes de barrios evolucionaron para trabajar en ladera y que últimamente en el plan especial de 2006 los problemas de accesibilidad estaban siendo atendidos toda vez que los barrios estaban teniendo problemas en el sentido de la accesibilidad transversal hacia los núcleos urbanos. Entonces, a partir de la gestión de las unidades de actuación para la sustitución de vivienda en los casos en que estuvieran amenazadas por riesgo de remoción en masa o por avenidas torrenciales por la lluvia, pero además disposición de espacio público y accesibilidad hacia las principales vías de los núcleos urbanos. Finalmente, Karin Golda nos hizo una mirada comparativa de la accesibilidad entre los barrios periféricos de urbanización marginal en Lima, el Pampa de la Cueva, y el Carmel y el Turó de la Rovira en Barcelona, donde puso un énfasis en cómo las luchas sociales para reivindicar la integración de los barrios a la ciudad había ayudado a concretar proyectos en este sentido. Habló sobre la falta de justicia espacial manifestada en ambos barrios por la falta de o la imposibilidad de la movilidad y la accesibilidad y la conexión con las actividades urbanas. Hasta ahí el diálogo de la semana pasada. Muchas gracias por permitirme hacer un resumen. Gracias. Vamos a presentar al primer. Okay. Tenemos con nosotros a Cheo Carvajal. Él nos va a acompañar y necesito poder leer un poquito mejor. Espera un poquito. Ok. Cheo es periodista de la Universidad Central de Venezuela con maestría en diseño y espacio público de la Elisava Escuela de Diseño en Barcelona, España. O sea, de aquel territorio, de aquel lado, estás de este y del otro. Es reconocido activista urbano, miembro de Peatones Activos, Caracas a Pie, fundador de Ciudad Laboratorio. También es coordinador del Calvario a Puertas Abiertas, entre otros muchos interesantísimos proyectos. También está uno de Caracas Nocturna. Por favor, Cheo, toma la palabra y es tu oportunidad de contarnos. En esta penumbra. Sí. Buenas tardes a quienes están conectados. Gracias una vez más por esta oportunidad de conversar sobre estos temas que nos apasionan a todos. Gracias por allá a Isabel Espinosa, a ICALAB, a Fundación Espacio, a todo el equipo de Fundación Espacio acá. Yo voy a, bueno, esta sesión que tiene que ver con la participación y el empoderamiento, yo creo que
es poco lo que voy a decir en relación con eso. De hecho, escribí un texto que tiene que ver como con otra cosa, pero que tiene que ver con otra cosa que se deriva así de cómo nosotros, los que no habitamos el barrio, asumimos que debe ser el acercamiento al barrio. Estamos claros en que la participación es la única vía para el ejercicio de la democracia. También creo que hay claridad en que nuestras ciudades, sobre todo en Latinoamérica, no son muy democráticas. Digamos, no basta con decir que se es democrático, hay que ejercerlo, hay que garantizar todos los derechos a todas las personas, y eso sabemos que no ocurre, sobre todo a las personas que habitan en zonas de barrios, donde no se les garantizan los servicios, donde, digamos, hay un pensamiento que por tratarlos como algo diferente, sencillamente el derecho a la ciudad no es, digamos, reconocido plenamente, ¿no? Así que está clarísimo que le toca no solo a los habitantes de las comunidades, de los barrios, en luchar por ese derecho. Se le ha tocado, le sigue tocando y le tocará. El asunto es cómo nosotros, los que no somos habitantes de barrio y tenemos ese acercamiento, ¿qué propiciamos? ¿Qué lectura tenemos de ese fenómeno de participación y de reconocimiento, sobre todo desde la perspectiva que yo lo voy a plantear? Bueno, voy a leerle algunas cosas y en algún momento, hacia el final del texto, que no es muy largo, vamos a pasar unas imágenes, unas láminas breves, 10, con una metodología del trabajo que nosotros hemos estado haciendo desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Algunas reflexiones y una metodología a partir del lenguaje. Aprovechando el contexto de la entrega del premio Cervantes a Rafael Cadenas, decidí arrancar mi intervención con 2 breves citas, tomadas de su libro En torno al lenguaje, que conocí en mis tiempos de estudiante de comunicación a mediados de los 80, del siglo pasado. Cadenas pregunta y cuestiona refiriéndose al lenguaje. No es la nota humana por excelencia. No forma como la otra cara de cada ser. No es el fundamento del mundo del hombre, de la cultura. Sin embargo, no suele volverse sobre sí mismo en ademán de auscultación. Es un instrumento que se usa y nos usa sin que pongamos en él los ojos para ver su estado en sesgo de autoconciencia. Un poco más adelante, en otra página, el hombre masa no tiene lenguaje. Usa el que le imponen. Cuando comienza a tenerlo, es decir, cuando pone atención en las palabras y va dejando de usarlas mecánicamente, ya está en camino de zafarse de la hipnosis a que estaba. Seguramente las fuerzas manipuladoras saben que la conciencia del lenguaje es un bastión del individuo. Dicho esto, y tomando en cuenta que se trata de un tema recurrente entre nosotros, pregunto yo, si afirmamos el barrio es ciudad, ¿no es esta una forma sutil de negar lo que se postula, de reconocerlo como no integrado, como no parte de la ciudad? Más aún, ¿por qué a la par, cuando decimos el barrio es ciudad, se sigue deslizando por inercia, muchas veces sin rubor, el terrible adjetivo de informal para etiquetar al barrio? Confieso que lo que me inquieta no es la expresión, sino lo que subyace en ella. Un acercamiento al barrio que se ejerce desde la asimetría del poder. Traigo el tema a colación por una de las premisas para este octavo encuentro: empoderamiento social y organización de las comunidades de los barrios. Habría que preguntarse, siempre en clave política, ¿por qué tan poca disposición en la sociedad a reconocer el estatus de ciudad al barrio, sin complejos, así, tal cual es? ¿Qué trampas del lenguaje se conjugan en esta terca insistencia? Me aventuro a plantear 2. 1. La protección silenciosa por defecto de un status quo al que pertenecemos, o al menos en el que nos desenvolvemos
que se siente bajo amenaza por las formas de ser y desbordarse del barrio. 2, una involuntaria anulación política del otro, al que, al considerarlo en situación de desigualdad, tendemos a proteger, asistir y quizás, en el fondo, a controlar. Sé que puede sonar antipático, casi acusación lo que digo, no es la intención, pero la intención es llamar la atención sobre asuntos que están en la estructura misma del discurso. Porque dependiendo de cómo vayamos diciendo el mundo, este puede encontrar espacios para la transformación o permanecer imperturbable. Comienzo así mi intervención para remarcar una idea que ha sido asignado a la acción cultural y sin dudas política, que junto a muchas otras personas hemos impulsado en algunas zonas de Caracas. El barrio exige ser reconocido como ciudad y la gente que lo habita como ciudadanos. No hacerlo, incluso desde el lenguaje, tiene un impacto fundamental en temas de políticas y gestión públicas y de responsabilidad moral. Seguir catalogando los barrios como espacios no formales de la ciudad tiene consecuencias en la vida de quienes lo habitan, pero también en la de quienes no lo habitamos, porque se pierde la experiencia, porque le tememos, porque hay formas de visibilizar que en cierta forma invisibilizan. El uso consciente del lenguaje, la forma de enunciar, transparentar lo que pensamos, siempre ha sido una preocupación en las experiencias que hemos impulsado o en la que hemos participado. Desde aquel encuentro de reflexión que fue La ciudad fuera del mapa en el 2005, pasando por el calvario Puertas Abiertas desde el 2015 y por Integración en Proceso Caracas, La Palomera, desde 2018, proyecto en conjunto con Enlace Arquitectura, Ciudad Laboratorio y varias organizaciones más. Y muy recientemente, Territorios Cotidianos, Experiencias Transformadoras en el Núcleo de Acción Social San Blas. Todas proponen una lectura crítica y a la vez propositiva de procesos vividos desde adentro con las comunidades. En cierta forma proponen un estado de ánimo para trabajar en otros términos con las comunidades que los habitan. Quizá por eso de vivir desde adentro, en nuestras acciones lo primero que señalamos es la noción de frontera. Disculpen, voy a tomar agua. Para ponerla en evidencia, para cuestionarla, porque su vocación es claramente excluyente. Todo lo que remarque los contornos del barrio marca distancia. Lo convierte no en territorio cotidiano, sino área de estudio e intervención. Por eso, en lo que hacemos nos implicamos para sentir esas fronteras desde nuestros cuerpos, para explorar su significado, para poder transgredirlas, desaparecerlas. En el manifiesto La Ciudad Completa, escrito para el proyecto en La Palomera, remarcamos crudamente, por su simbolismo, la presencia de aquellos portales que a veces tienen presencia en muchos barrios. Cito: el barrio sigue ahí, siempre a punto de desbordarse. ¿O acaso se desbordó y no lo reconocemos? Está a la vuelta de la esquina, al final de aquella calle, rodeando una urbanización, detrás de la autopista. A veces, muy pocas, el barrio está escondido, metido en una endija de la ciudad. Pero casi siempre está a la vista, como una gran fachada, un muro. Las empinadas escaleras lo anuncian. La basura en la entrada lo etiqueta. Y el portal, que simula reconocimiento, lo separa. ¿Para qué colocar un portal al barrio? Sino para remarcar la separación, la ruptura, como si fuese el umbral hacia algo distinto a la ciudad. Nuestra práctica cultural, insisto, política, siempre crítica y pedagógica, parte del andar como trabajo del individuo y termina en el andar juntos. No importa el lugar, el formato, la escala. Siempre comenzamos andando, recorriendo, reconociendo y terminamos igual. Y digamos terminamos, aunque en realidad es más parecido a una cinta de Moebius, lo que estoy
comentando, y ahora lo vamos a ver en unas láminas. Esa práctica afinada durante años, logramos sistematizarla y quizás sea útil compartirla hoy acá. Vamos a ver unas 10 láminas muy breves. Nosotros, después de la experiencia del Calvario Puertas Abiertas y después de la experiencia, o durante la experiencia de la integración en Proceso Caracas en La Palomera, decidimos sistematizar un poco lo que es nuestra metodología de acercamiento al barrio y de trabajo con las comunidades, donde se vinculan claramente arte, pedagogía y la visión de ciudad. Podemos pasar. Y comienza así de sencillo, andar, eso que llamamos mapear, observar, recorrer, pero con una característica particular, dejarnos ver, dejarse ver. El que recorre se deja ver, deja ser observado también. ¿Para qué? Porque en ese proceso de descubrir y dialogar con esos espacios, con la realidad, con la gente, declaramos nuestras intenciones muy claramente para poder conectar con ellas. Cuando digo declarar las intenciones es porque la gente, si lo ve a uno, sobre todo en una comunidad, en un barrio, y lo ve observando por allí y le pregunto, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Normalmente yo suelo decir, es que yo quiero que el barrio sea reconocido como parte de la ciudad, porque yo quiero que mis hijos puedan tener el barrio como parte de su ciudad. Ese gesto genera un quiebre normalmente en las personas que lo reciben a uno. Podemos seguir. Eso nos permite normalmente aliar a las personas que están allí porque generas un proceso de empatía en la relación con el otro que no se ve, que no lo ve a uno como el que viene a ayudar o a traer algo, sino a reconocer la existencia del barrio como parte de la ciudad. Buscar a CIRA forma parte de nuestra metodología porque sabemos que para abrir puertas siempre es mejor si uno conecta con alguien particular en una comunidad que ya tiene un peso específico en digamos, en la narrativa del barrio, en la vida cotidiana del barrio. Y si esa persona se acerca a nosotros y nosotros a ella, va a ser mucho más fácil seguir conectando con los demás. En ese proceso hay puertas abiertas, bueno, entremos sin atropellar, sin decidir qué es lo que hay que hacer, sin llegar proponiendo qué es lo que hay que hacer. Y hay puertas cerradas, bueno, toquemos con empatía que poco a poco esas puertas seguramente se abrirán. Suele suceder así. Cuando dije lo de la cinta de Moebius es porque parece una cosa, un ritornello eterno, ¿no? Entre el andar, pero esta vez ya no es un andar para simplemente dialogar, sino para empezar a juntar y a crear con quien ya hemos conectado, para imaginar, para recorrer sumando más, para comenzar a articular. Digamos que es una andanza que tiene ya trae implícito un proceso de creación colectiva con la gente. Por cierto, esa imagen que está atrás es interesante, en el barrio de La Palomera se hizo una gran maqueta de todo el barrio en madera y se dividió por partes, y lo que sucede allí en ese momento es que esa maqueta que se estaba viendo en la Plaza Bolívar del pueblo de Baruta se descompuso y subió en procesión hacia el barrio, hasta la parte alta del barrio, para volver a recomponerse como maqueta en la parte alta. Podemos seguir. Pero esa andanza donde tú vas creando, después empieza a multiplicar y a organizar. Ya a imaginar juntos empieza a hacer un ejercicio de seducción para muchos otros. Para que aquellos que ven que uno anda con el que habita el barrio y recorre con el que habita el barrio y crea con el que habita el barrio, empieza a generar también un proceso interno de relaciones, de crear capas y de generación de redes internas en el barrio. Pero también vamos a ver, un poco más adelante, que ese ejercicio de producir y contagiar, movilizar y empezar a crear ciertas condiciones nos permite esto que me parece que es una de las revelaciones para nosotros en relación con el trabajo con el barrio. Es que nos permite vincular
los de adentro con los de adentro, que no siempre, parece mentira, no siempre están vinculados. Los de adentro con los de afuera, porque nosotros siempre ejercemos esto, no como siempre trayendo o atrayendo a muchas personas del resto de la ciudad, al barrio donde trabajamos, a la comunidad donde trabajamos, pero además los de afuera con los de afuera, porque es interesante que muchas veces estos ejercicios nos permiten vincular gente que en toda la ciudad ni siquiera se conocía. Y lo hacemos fuera, pero también dentro del barrio. Eso al final siempre termina con un ejercicio, porque en las comunidades, sobre todo en los barrios, la idea de la celebración y del desborde de esa celebración, inclusive en términos espaciales, que sale del barrio hacia lo que le rodea. De hecho, el Calvario Puertas Abiertas se hace en diciembre porque existe una parranda que se hacía tradicionalmente, que comenzaba en la parte alta del barrio y terminaba en el pueblo de Latillo. Es decir, es una vocación de expandirse, de mostrar el barrio no solamente dentro del barrio, como si tuviera unos contornos y unos límites muy claros, sino que él se expresa abiertamente hacia la ciudad. Y eso es lo que nosotros deseamos siempre manifestar a través de nuestro ejercicio. Esa es la última imagen. Para cerrar, ese andar increciendo, articulador de gente y territorios, pasamos a pensar la ciudad con la gente, ¿no? Y de hecho, en este momento, en los últimos ejercicios que hemos estado haciendo, estamos proponiéndonos pensar la ciudad desde el barrio, que empieza a ser distinto, no pensar el barrio desde afuera, sino empezar a pensar la ciudad desde el barrio. Comparto una extraña clave para terminar del trabajo en comunidades, y creo, lo dije igual al principio, pero lo reitero, a sabiendas de que suele haber precariedad en el barrio, a veces extrema. Aún así siempre decimos a la gente con la que nos topamos, nosotros no venimos a dar, venimos a recibir. Eso cambia totalmente la perspectiva. Gracias. Buenísimo. ¿Quién hace la próxima presentación? Sí, me pueden poner la... Ok, venimos con nosotros. Gracias. Tenemos a Gerard Lilo, está en Barcelona. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Máster en Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, y posgrados en Políticas Públicas para Ciudades Abiertas y en Urbanismo para Ciudades Colaborativas por la Universidad Abierta de Cataluña, UOC. Funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, actualmente jefe del Departamento de Participación de la Gerencia de Ecología Urbana. Bienvenido, Gerard. Es tu turno. En conjunto, perfecto, en conjunto con Berta Cendrós, también en Barcelona, técnica de participación ciudadana en Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Coordinadora de procesos participativos del Máster en Desarrollo Urbano y Territorial. Por más de 13 años fue técnica y coordinadora de participación en Fomento Ciudad S.A. Amplia experiencia en cómo la participación y colaboración está permitiendo a la ciudad consolidar mecanismos utilizados anteriormente como los procesos participativos y los órganos de participación, y que nos permite avanzar en nuevas maneras de participar, como las consultas populares no referendarias, la iniciativa ciudadana o la gestión colaborativa. Es experta en la ampliación de nuevas herramientas con un impulso técnico y político para permitir trabajar más transversalmente y mejorar la calidad y la cantidad de la participación. Sean bienvenidos ambos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Vale, sí. Primero de todo me gustaría agradecer, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cambio. Primero voy a hablar yo y después va a hablar Gerard, ¿eh?
Primero de todo, agradecer a Alcalá la participación en este diálogo. Gracias a María Isabel Espinosa y a María Isabel Peña y a todos los asistentes a la sesión. A ver, voy a intentar compartir la presentación. Compartir pantalla. No puedo. Bueno, mientras tanto voy a aprovechar y me gustaría comentar un tema que ha hablado a Cheo Carvajal, ¿no? Sobre el barrio es la ciudad. Me ha gustado mucho este principio porque aquí en Barcelona había un proyecto, ¿no? El plan de barrios, en el cual la campaña de comunicación básicamente era sin barrios no hay Barcelona. Y me gustaba mucho la idea esta, ¿no? De si en este barrio la ciudad no existe, ¿no? O sea, el barrio es la ciudad, no, la ciudad son los barrios, ¿no? Un poco también. Y nada, me gustaría, pues eso, empatizar con este motivo. A ver si puedo compartir. Sí, perfecto. Yo creo que sí, ¿no? Y ahora sí. A ver si consigo ver la pantalla completa. ¿Control qué? Vale. No. Comando. No, lo siento mucho. No se puede hacer. Cancelar. No, bueno, yo lo quería ver allí, en pantalla completa. Esto es sí, vale, perfecto, perdón. Vale, bueno, primero de todo me gustaría hablar bueno, me gusta mucho empezar con esta cita, ¿no? De David Harvey, del derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. El derecho a participar en esta transformación de la ciudad y el derecho de la gente a poder modificar las ciudades donde vivimos y hacernoslas más nuestras. Mucho, y ya no está pasando, ¿no? A ver, reanudar función de compartir. ¿Quiere venir? Sí. Porque no está pasando. No pasa nada, como dicen aquí. A ver. Ahora sí. Por aquí. Adelante. Vale. ¿Aquí? Vale. Sí. Vale. La cita esa de David Harvey, como comentaba, el derecho a cambiar la ciudad, el derecho a cambiar a nosotros mismos y el derecho a participar de esta transformación de la ciudad, ¿no? Y en esta cita en concreto, ¿no? David Harvey habla de que es uno de los derechos más humanos, ¿no? Más preciosos y uno de los más olvidados, ¿no? Bueno, me gustaría también incidir en este ejercicio de participar, ¿no? Que va más allá del poder hacer una lista de deseos o el poder hacer una lista de voluntades, ¿no? Sino que supone este dialogar, este empatizar con el vecino o con la gente que vive en el barrio. Voy yendo rápido y así dejo paso también a Gerard, que tiene la parte grande. La ponencia hablaba de empoderamiento y me gustaría también hablar de cómo se genera este empoderamiento, ¿no? Cheo, si no me equivoco, hablaba de dialogar, sumar y dejarse ver, ¿no? Yo esto lo transformo en confianza, cooperación y comunicación, ¿no? La comunicación, el poder dialogar, el dar información no solo en una dirección, sino en ambas direcciones, el poder escuchar y el poder ser escuchado. La cooperación, la idea de sumar de este proyecto común, de poder generar un proyecto conjunto, ciudadanía y la demás gente, y la confianza, ¿no? Este dejarse ver, este confiar en el otro y poder ejercer, ¿no? Una relación que va más allá de algo. Por esto en muchos casos, en muchos procesos participativos, ¿no? Donde esta relación de confianza a veces sale de alguna relación tensa, ¿no? Se establecen muy claros, ¿no? Siempre se dice, bueno, aquí tienen muy claras las normas de participación, ¿no? Y para mí estas normas de participación o estos contratos de participación siempre van muy ligados a esta confianza, ¿no? Necesaria.
mi teoría, ¿no?, es que con estas 3 Cs conseguimos este empoderamiento de la ciudad, es decir, conseguiremos estos proyectos colectivos y comunes, ¿no? Si aterramos un poco en la mirada de la ciudad de Barcelona, ¿no?, cuáles son estos principios del modelo de participación de Barcelona, me gustaría, bueno, esta es una lista, ¿no?, sobre todo entendiendo a quién tenemos que llamar, ¿no?, esta diversidad, pluralidad e interseccionalidad, la accesibilidad y la inclusión. Sí que me gustaría añadir, ¿no?, que después hablaremos de las fases de diseño y tal, siempre acabamos haciendo un mapa de agentes, ¿no? ¿A quién no nos podemos dejar en estos espacios de participación? ¿Quién tendrá un difícil acceso a esto? ¿Y cómo le podemos facilitar el acceso a recoger su opinión y a poder debatir con demás gente? La utilidad para mí es una de las cosas más interesantes también, la necesidad de que aquello sobre lo que se debate sea útil y que la gente no tenga la sensación de perder el tiempo o de que aquello sobre lo que se está decidiendo no sea bastante útil. Y finalmente, ¿no?, de todos, también me gustaría también añadir 2 más, ¿no? Esta hibridación de la participación presencial y digital, que yo creo que tiene su repunte en el momento de la pandemia, ¿no?, donde la digitalización llega a su top. Y desde aquí en Barcelona, ¿no?, ya se llevaba un tiempo hablando trabajando con la plataforma Tasirim, y que permite pues estas 2 vías, ¿no? Así conseguimos, por un lado, abrir a más gente y después aprovechar elementos de la digitalización como trazabilidad o como, ¿no?, herramientas de transparencia que digitalmente son bastante más buenas, ¿no?, que en el modo presencial. Y después también, la última ya en la que quiero incidir, es la de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, ¿no? Después voy a incidir también un poco en esto, en la necesidad de que todo proyecto y todo proceso participativo tiene que poder tener una línea en la cual todas las propuestas podamos saber dónde han ido a parar y qué ha pasado con ellas, ¿no? ¿Qué le pedimos a la ciudadanía en estas sesiones, ¿no?, que comentábamos? Yo creo que lo que pedimos es esta inteligencia colectiva, este saber conjunto, ¿no?, el que 2 personas pensando piensan más que 2 individualmente. En este caso, les pedimos sobre todo el conocimiento del territorio, porque son estas personas las que viven el día a día y las que tienen la cotidianidad del territorio, y la opinión, ¿no?, cómo utilizan o cómo usan o qué opinan sobre aquello, y con lo cual cómo se lo pueden hacer más suyo o cómo pueden llegar a generar ¿no?, a fortalecer estas relaciones de confianza. Y finalmente, ¿no?, antes de dar la palabra a Gerard, que va a continuar con más de esto, hablar sobre todo de que los que nos planteamos también, ¿no?, son todas estas fases del proceso participativo, ¿no? El diseño del proceso, es decir, saber estas normas que hablábamos, ¿no?, qué límites hay, cuáles son las normas a la hora de participar, sobre qué se puede participar, qué es tangible, qué es intangible y qué no podemos llegar a decidir o qué no se puede modificar. A la vez también de diseñar este proceso, hacer este mapa de agentes, poder pensar en quién queremos que colabore, quién queremos que será difícil y con lo cual tendremos que llegar a ellos de otra manera, ¿no? Cómo podemos llegar a toda la gente. La segunda fase, para mí, es una de las más importantes, es la fase de información, es la fase en la que damos a conocer el contenido sobre aquello que se quiere debatir. Esta comunicación de ida y vuelta, ¿no? De, vale, yo te explico qué es lo que hasta el momento he recogido y antes de empezar a recoger opiniones y esta inteligencia colectiva, ¿no? El momento de dar conocimiento y de poder compartirlo, ¿no?, de compartir este conocimiento. La tercera fase es la fase de deliberación, para mí una de las más difíciles, ¿no? Es la más empática, la que cuando al principio decíamos, participar es algo más que hacer una lista de deseos, estamos hablando de esto, de poder deliberar, de poder compartir con tu vecino la opinión o el diferente criterio sobre un elemento del barrio o conjunto. Y finalmente, ¿no?, me gustaría darle bastante importancia al retorno, el seguimiento y la evaluación. El retorno en referencia a la capacidad de poder explicar a la ciudadanía qué resultado ha tenido aquello sobre lo que han participado.
el seguimiento, el poder dar a conocer cómo aquello se está ejecutando en cada momento y en cada fase. Y finalmente la evaluación, ¿no? El poder ver si esto ha sido útil, si no, si nos ha servido o cómo se ha ido organizando. Le doy la palabra a Janar, que va a continuar y hace así un aterraje, ¿no? Aterrizaje. Muchas gracias. Lío en catalán. Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Seguimos un poco, ¿no?, con este aterrizaje a cómo hacemos la participación en la ciudad de Barcelona y un poco profundizando lo que comentaba ahora Berta, ¿no? Destacar tres grandes finalidades, ¿no?, del para qué hacemos participación. Una es esta utilidad, ¿no?, que sirva las aportaciones de la ciudadanía para mejorar la política pública y en este caso, ¿no?, para mejorar el espacio público y la transformación urbana de la ciudad. Otra finalidad, ¿no?, es la democratización y la transparencia, por tanto, abrir a la ciudadanía, ¿no?, a la toma de decisiones públicas. Y finalmente, ¿no?, un poco también la línea que apuntaba Cheo antes, este fortalecimiento del tejido social de los barrios, del empoderamiento que supone, ¿no?, que la ciudadanía pues, participe sobre lo que ocurre en sus barrios o en su ciudad. Tenemos diferentes alcances de la participación, de menos a más capacidad de incidencia sobre la toma de decisiones. Y aquí, sobre todo, en Barcelona, estamos en el centro de la pirámide, ¿no?, en esta parte más deliberativa, en este diálogo, ¿no?, que comentaba antes Cheo, y el intercambio de visiones, de intereses, nos importa, ¿no?, que la ciudadanía no solo opine o tenga su mirada particular, sino que pueda intercambiar opiniones y visiones, planteamientos e intereses con otros agentes de la ciudadanía para mejorar los proyectos. También tenemos ejemplos, ¿no?, de decisión donde la ciudadanía decide proyectos urbanos. Serían un ejemplo los presupuestos participativos que hemos hecho este mandato por primera vez en la ciudad, en la que la ciudadanía presentaba proyectos de transformación urbana y aquellos más votados por la ciudadanía eran los que se implementaban. Y también tenemos ejemplos, ¿no?, de coproducción o co-creación de espacios públicos, sobre todo espacios más pequeños, como áreas de juegos infantiles, donde pues, es la propia ciudadanía quien diseña estos espacios. Habría quizás un nivel superior, que es la ciudadanía participando en la gestión de equipamientos públicos, y esto se hace mediante la forma de la gestión cívica, o la gestión ciudadana o gestión comunitaria, donde la ciudadanía pues, gestiona un equipamiento como un casal de barrio o un centro cívico y, por tanto, es la que gestiona el presupuesto y decide sobre la programación del equipamiento. Vale, un poco cuando hablamos sobre qué participamos, ¿no?, o qué trabajamos en las sesiones de participación, no os leeré todos, pero que tenéis un poco, ¿no?, los principales temas o ámbitos sobre los que la ciudadanía participa cuando hablamos de transformación urbana en espacio público, cuando hablamos de procesos de planeamiento, ¿no?, dotaciones, el uso del espacio público, sobre todo los temas de movilidad, la actividad económica, ¿no?, qué pasa en las plantas bajas, qué pasa en los comercios, qué pasa, ¿no?, en todo lo que no son viviendas, los temas de convivencia en el espacio público, los servicios, los equipamientos y también todo, que cada vez cobra más importancia, toda la protección patrimonial y la protección urbanística. Ya ha quedado colgado, pero aquí ha pasado. Vale. También es importante, ¿no?, con quién, qué colectivos son los que especialmente tenemos en cuenta. En primer lugar, ¿no?, las asociaciones de base, las organizaciones más vecinales, sociales o colectivos informales del ámbito, ¿no?, donde tiene que haber una transformación urbana, pero sobre todo nos importan miradas de colectivos clave que si no los vamos a buscar quizás no participen, pero que su mirada es especialmente importante para configurar los espacios públicos, ¿no?, ya que hablamos de personas con diversidad funcional, ¿no?, que tienen dificultades de movilidad o de accesibilidad y por tanto esta mirada es especialmente importante. Personas de diferente origen, ¿no?, cultural o de otros países, para que el espacio público no solo se haga, ¿no?, para barceloneses que han nacido aquí y llevan aquí toda la vida, sino porque, ¿no?, cada persona, en función de su origen o de su cultura, utiliza el espacio público de forma distinta y por tanto nos interesa que los nuevos espacios públicos de la ciudad
pues recojan esta mirada. Y después también la mirada de los cuidados, ¿no? Y aquí englobamos un poco las mujeres, la infancia, la gente mayor, ¿no? Personas que a veces requieren una atención especial en los espacios públicos, ¿no? Que sean espacios seguros, que sean espacios para todas, que puedan haber, ¿no? Personas con silla de ruedas, pero también pues, con carritos, o tenemos problemas de movilidad, ¿no? Cuando nos vamos haciendo mayores, y por tanto, de todas estas visiones es súper importante que estén en los proyectos de espacio público que realizamos en la ciudad. Y por último, sobre todo también está bien tenerlos como aliados, porque si no, en las transformaciones urbanas, pues hay problemas, ¿no? Y serían también los sectores económicos, ya que especialmente tienen mucha fuerza en la ciudad, ¿no? El sector comercial, el sector de la restauración, por el uso, ¿no? que hacen también del espacio público, y por tanto también intentamos que participen en los procesos de participación. El cómo hacemos la participación. Lo hacemos en diferentes espacios, ¿no? Hay espacios más cerrados, como una comisión de seguimiento, un grupo de entidades, personas, ¿no? Que escogemos desde el ayuntamiento que hagan más el seguimiento de todo el proceso de participación y de todo el proyecto. Tenemos también sesiones en espacios abiertos, ¿no? Y esto puede ser centros cívicos o equipamientos de proximidad del barrio, pero también en el mismo espacio público, ¿no? Hacemos muchas actividades en espacio público para tener presencia, como comentaba Berta, ¿no? Para que se nos vea, para que la gente esté informada de que hay un proceso participativo en ese ámbito, y por tanto no solo nos quedamos en espacios cerrados, sino que nos interesa, ¿no? Salir del espacio público y poder hacer también por recorridos, marchas exploratorias con diferentes grupos de personas. Y este trabajo también hacemos sesiones, como comentaba, específicas con los colectivos que os he indicado antes, y también es importante esta parte de participación digital, ¿no? Tenemos páginas web, tenemos la plataforma de Sirin Barcelona, que es el espacio de participación, y por tanto esta habilitación es importante, ¿no? Sabemos que mucha gente no puede participar en el momento que organizamos las sesiones, pero que pueda, pues cuando le vaya bien, poder conectarse a la plataforma y también pues, participar desde allí, o hacer el seguimiento a través de la plataforma y por tanto ver toda la documentación que se ha generado del proceso participativo. Y ya para ir cerrando, ¿no? Tenemos diferentes escalas de participación en función del tipo de espacios públicos. Ya somos un poco 4. Las espacios singulares, ¿no? Que serían un poco las supermanzanas o ejes verdes, que son proyectos de mucha actualidad. Espacios estratégicos de la ciudad, calles, plazas y espacios públicos en general, que pueden tener dimensión tanto de ciudad como de distrito como de barrio, y también algunos ámbitos a pequeña escala. Hago un poco de repaso, ¿no? De las diferencias de cada uno de ellos. La participación en espacios singulares no es una participación larga, que dura 1 o 2 años, ya que utilizamos formatos de participación muy diversos, como los que veis aquí en pantalla. Estos procesos son especialmente destacados porque implican cambios, ¿no? En el modelo de espacio público, ¿no? Hasta ahora en muchos espacios de la ciudad el coche, ¿no? El vehículo privado, la movilidad privada tiene una presencia importante, ¿no? Del 60 o el 70% del espacio, cuando a nivel de modos de transporte solo están utilizados en un 20 o un 30%, y por tanto se está un poco tirando la dinámica, invirtiendo, y cada vez el espacio público sea más para los peatones, para la movilidad sostenible, para las personas que van en bicicleta o en patinete, y por tanto este cambio de rol del espacio público, ¿no? De quién tiene prioridad, genera debate, genera controversias, genera choque entre distintos intereses, y también genera resistencias al cambio, ¿no? Y la participación pues también va un poco de esto, ¿no? De intentar hacer pedagogía, de poner el contrapunto, intentar ir generando alianzas. No toda esta gran transformación requiere muchos estudios previos, requiere sobre todo mucha pedagogía, mucha sensibilización, poder demostrar con datos los cambios, ¿no? Y que los cambios que se proponen funcionan, y por tanto tener ejemplos de otros espacios de la ciudad donde hemos hecho transformaciones similares, pues es muy importante, ¿no? Para generar estos aliados que comentaba. Y como agente clave de estos cambios, ¿no? Como os indicaba también antes, están los comerciantes. Y aquí también la ciudadanía nos pide que no solo hagamos proyectos de transformación, sino que nos acompañemos con otras medidas, porque si no, estas transformaciones acaban generando gentrificación, acaban generando usos indeseados, acaban generando, ¿no? Si pacificamos espacios, pues cada vez se abran más terrazas,
que los restauradores pues, ocupen más espacio público, y esto la ciudadanía no lo quiere, y por tanto nos piden que hagamos otros instrumentos como planes de usos, ¿no? Que son planes especiales urbanísticos para regular en qué actividades de concurrencia pública pueden abrir o instalarse en plantas bajas y en el espacio público en definitiva, ¿no? Espacios, en otra escala serían estos espacios estratégicos. Aquí veis alguna foto, ¿no? De la zona de Glorias, ¿no? Del antes y el después, de cómo se está transformando, ¿no? Este espacio que era un nudo de conexiones viarias, un tambor viario utilizado para los coches y con un parque en medio que nadie utilizaba porque tenéis que cruzar ¿no? Por muchos carriles de circulación, y ahora el estado actual y en proceso de la transformación, ¿no? Cómo se ha invertido, se ha pasado todo el tráfico soterrado y actualmente es un parque con mucha vitalidad y con mucho dinamismo, ¿vale? La participación en estos espacios, como puede ser Glorias, pero también estaciones de San, el ámbito de la Sagrera, es muy intensa, sobre todo al inicio y después del seguimiento durante esta transformación, y por tanto aquí también nos interesa, como son procesos a largo plazo de 10 o 20 años, que haya esta comisión de seguimiento que siga todo el proceso de transformación, ¿vale? Aquí también implica negociación, aparte de con la ciudadanía, con diversos operadores o administraciones que están implicadas, y por tanto también esta participación interinstitucional, ¿vale? Y como os destacaba, esta trazabilidad y este seguimiento para que haya transparencia durante todo el proceso de cambio del espacio. Luego tenemos transformaciones más clásicas, ¿no? De calles, de plazas y espacios públicos. Aquí la participación es más restringida, dura más o menos medio año. También tenemos diferentes formatos de participación. Y aquí nos interesa, como os comentaba antes, mucho la diagnosis, ¿no? De qué funciona o qué no funciona de estos espacios actualmente, para poder hacer a continuación propuestas de transformación. Y aquí sí que es clave esta mirada, ¿no? Mirada de género, mirada de accesibilidad, mirada de la infancia, ¿no? Si hacemos unos espacios públicos, ¿no? Válidos y seguros, ¿no? Para mujeres, para personas con discapacidad y para niños y niñas, tener espacios seguros para todo el mundo. Y por tanto, estas miradas sí que son súper importantes. Cada vez más, cuando transformamos espacios públicos, como os comentaba, intentamos pacificar, ¿no? Hace años la reivindicación a la ciudad era más equipamientos y más espacios públicos. Ahora es que estos espacios públicos pues, sean sobre todo más pacificados, con menos contaminación, con más verde. Y esta es la transformación verde que está realizando ahora en Barcelona, que altera el reparto modal, como os comentaba antes, y tiene pues, claras resistencias, no sobre todo del sector del automóvil, de la movilidad privada, y en algunos casos del sector comercial, ¿no? Que teme que los espacios públicos con menos circulación de movilidad privada pues, se traduzcan en menos ventas, ¿no? Por tanto, también es importante estos datos de poder demostrar que las transformaciones no generan estos. Luego tenemos estos espacios de pequeña escala, ¿no? De transformación más pequeña. Tenemos en Barcelona un plan del juego, ¿no? De intentar ganar espacios públicos para el juego de niños y niñas, y que cualquier espacio público sea susceptible de generar espacios de juego. Y aquí sí que hacemos pues, pequeñas intervenciones de participación y, como os comentaba antes, de co-creación, para intentar, ¿no? Pues que desde los centros educativos pues los niños y niñas puedan participar en diseñar como quieren que sean estas áreas de juego infantil de la ciudad. Y por último tenemos otras escalas distintas, ¿no? Un poco lo que comentaba Berta hace un momento, ¿no? Es el plan de barrios, ¿no? Que no es una participación tan enfocada a la transformación urbanística, que también es participación más política, sino que tiene esta mirada más comunitaria, esta participación ¿no? más del día a día, para intentar generar cambios sociales, y que complementa políticas de transformación urbana con otras políticas, ¿no? Ya de tipo social, de ayudas económicas, de vivienda y también de emergencia climática. Y por último, una transformación una participación en carriles bici, ¿no? Barcelona se intenta también cambiar mucho el espacio público en base a instalar más carriles bici, y a partir de aquí pues también retirar carriles de circulación. Aquí la participación es limitada, hay un plan, ¿no? de carriles bici que define dónde se van a implantar, y es verdad que participamos poco y a veces genera, ¿no?
problemas con el entorno donde se implantan carriles bici, porque acaba generando o retirar carriles de circulación o de aparcamiento. También pues, los vecinos y vecinas también se quejan de que tienen que tener espacio para aparcar el vehículo privado. Un poco la tendencia del gobierno actual pues, es justo a la inversa, ¿no? Que el espacio público tiene que ser para usos comunitarios y compartidos y no para usos privados como es aparcar el vehículo, ¿no? Eso también está generando muchos cambios en la configuración de la ciudad. Yo lo dejaría aquí de momento. Muchas gracias. Sí, bueno, queremos agradecer las participaciones. Creo entender que Roberto Patiño, que es el próximo participante, a pesar de que nos había confirmado ayer, sabemos que está en el interior del país y por razones que seguramente andan en campañas políticas, posiblemente por esa razón no lo hemos podido contactar de nuevo. Sin embargo, yo creo que bueno, eso nos da la oportunidad de comenzar el diálogo y las preguntas que vienen desde el público, que van dirigidas a ambos grupos de expositores de hoy. En el caso las voy a decir todas porque si acaso quieren alguno responder. Hicieron unas preguntas dirigidas a Cheo, pensando que él como comunicador social, qué fue lo que le despertó su interés por la ciudad y lo llevó a trabajar precisamente en barrios populares de Caracas, y cómo, cuál fue el motivo que te llevó a trabajar específicamente en el Hatillo, en el proyecto del Calvario a Puertas Abiertas, que quizás valga la pena que expliques un poco para nuestros interlocutores, nuestros otros expositores. También le preguntan a Gerard y a Berta, ¿cómo hacen, y esto lo repitieron otra vez en otra pregunta, cómo hacen cuando la población reacciona con cierta resistencia a participar y que cuál ha sido el mejor método para vencer esas resistencias, ¿no? Cómo integrarlos a una nueva idea, a un nuevo escenario público, cómo hacerlo. También una tercera intervención dicen, ¿han podido comprobar estas fases del proceso participativo recientemente en algún proyecto de Barcelona? ¿Cómo ha sido este proceso aplicado a la realidad? Y a partir de esto, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso participativo? Entonces, bueno, yo creo que ahí... que tenemos una buena noticia. Roberto está entrando en este momento. Así que vamos a darle la voz. Por favor, ajá. Acá. Si lo pones aquí, yo lo puedo leer. Ajá, si lo pones en compartir. Entonces, tenemos esas preguntas al aire. Vayan pensando sus respuestas mientras le damos paso a Roberto. Si me pones en pantalla su presentación, lo puedo... Acá no lo veo. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. No logro leerlo acá. Acá está. Roberto Patiño, Muchas gracias. Originalmente de Caracas, no sabemos en este momento dónde está, ahora nos contará. Es ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar. Tiene maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard en Boston. Es cofundador de Caracas Mi Convive. Esta organización se centra en buscar soluciones al problema de la violencia en las zonas populares del municipio Libertador de Caracas mediante la convivencia. También es fundador del proyecto Alimenta la Solidaridad, que consiste en un plan de alimentación para ayudar a niños de diversos sectores de bajos recursos de Caracas y quienes presentan un cuadro crítico de desnutrición debido a la crisis alimentaria que acontece en el país. Ambas organizaciones trabajan en 250 comunidades vulnerables, empoderando a más de 4.500 mujeres voluntarias para alimentar diariamente a 25.000 niños y reducir la violencia en los puntos críticos. Bienvenido, Roberto, gracias por conectarte. Sabemos que estás en algo importante en otra ciudad.
déjanos saber de todo de ti, de cómo estás, cómo van las cosas, y la palabra es tuya. Muchas muchas gracias a todo el equipo por la invitación a este evento. Los saludo desde Ciudad Bolívar, que estoy en el sur de Venezuela haciendo un recorrido, promoviendo la participación también para construir el cambio de nuestro país. Me disculpan que llegué unos minutos tarde porque venía desde Soledad, estaba en Suátegui, y nos agarró una fuerte lluvia. Espero que el internet aquí no me falle. Pero bueno, muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes. Y ¿quieres, aparte de que haga un saludo, que ya haga una intervención o simplemente es un saludo? No, no te Sí, escucho. es tu turno, así que adelante, presenta lo que tú quieras presentar. Bueno, Conversa muchas gracias. sobre tu Bueno, trabajo, sí. sí, bueno, seré breve porque creo que es mucho más productivo también el diálogo y responder las preguntas. Como tú bien mencionabas en la introducción, nuestro trabajo este año cumple una década de haber sido iniciado en el oeste de Caracas. Arrancamos en la parroquia La Vega y hemos ido expandiendo la intervención a distintas partes del municipio Libertador y también otras partes de Venezuela. Ha tenido como foco el promover y el formar líderes comunitarios para nosotros de Venezuela y de la ciudad de Caracas. Tienen que ver con retos culturales que tenemos los venezolanos. Para mí, nosotros lo hemos eh, resumido en tres aspectos. En el aspecto, como que un problema que tenemos, un problema que es la diversidad en la ciudad y el establecimiento de relaciones que son verticales y muchas veces excluyentes. Luego, en el ámbito económico, lamentablemente seguimos teniendo eh, un modelo que se apalanca en una cultura rentista, una cultura extractivista de cómo se genera la riqueza, que en nuestro país es la industria fundamentalmente petrolera, y luego en Caracas redunda en lo que es un consumo que está financiado fundamentalmente por la renta. Y en tercera instancia, desde el ámbito político, vemos que hay una cultura caudillista, donde el mesianismo político la toma de decisiones suele estar centralizada y suele estar orientada a mecanismos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, frente a retos culturales de esta naturaleza, nosotros creemos que la única manera de enfrentarlos es promoviendo liderazgo en las comunidades, donde las iniciativas concretas pueden ir brindando herramientas para abrir esas discusiones, abrir esos debates de cómo vamos a poder tener una ciudad más incluyente, una ciudad más solidaria, una ciudad más sostenible, más respetuosa del medio ambiente, y a la vez una ciudad que apuesta al talento como mecanismo de generación de riqueza. En nuestra experiencia, que ha sido una experiencia muy vinculada al trabajo con la gente, pero también con el espacio, hemos hecho recuperaciones de espacios deportivos para el ejercicio del deporte, pero también para que se constituya como espacio de cultura. Hemos podido comprobar esa reserva moral. Disculpa, se me cayó. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Te estaba cortando, pero ya te escuchamos bien. Disculpa, sí. Sí, les decía que esa reserva moral que yo he podido comprobar que seguimos teniendo en las comunidades, que es fundamentalmente un liderazgo con mucha vocación de servicio, un liderazgo que entiende que no puede quedarse en una dinámica micro, sino que hace falta la articulación. Ahí estoy viendo a Cheo en pantalla también, es un tema que he discutido mucho con él.
la necesidad de articular esas luchas entre distintas comunidades y entender que al final la política, que lamentablemente en nuestro país está muy desprestigiada, es la piedra angular en la construcción de una sociedad en la que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida y podamos vivir en libertad. Y eso, por supuesto, tiene mucha vinculación con la vida en la ciudad de Caracas, ¿no? Entonces, en nuestra ciudad existen muchas precariedades todavía, mucha eh, exclusión que tiene que ver por ejemplo, nosotros hemos dado también una lucha por el tema del metro de Caracas. Nos parece un símbolo que nos recuerda que en Caracas sí es el gran símbolo de la modernidad en los años 80, un metro donde no solamente se tenía la mejor tecnología, sino también el mejor comportamiento de la ciudadanía. Es impresionante los testimonios que yo recojo en el país de gente que me ha visto dando esa lucha por ejemplo, ayer en el Tigrito, en el sur de Anzoátegui, hablamos del tema y una persona me decía que había ido cuando muy joven a Caracas de turismo con su familia a visitar el metro. O sea, gente que viajaba de muchas partes de Venezuela simplemente darse una vuelta en el metro. Y eso es lo que significaba para la ciudadanía venezolana ese símbolo. Y lamentablemente también es hoy en día un símbolo del decaimiento, de la corrupción, que ha tenido algunas respuestas después de las denuncias que se han estado haciendo de distintos actores, pero que sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? El tener un método de transporte inclusivo que permita a los estudiantes, a los trabajadores en donde quieren y deben estar para poder desarrollar sus estudios o para poder traer el sustento a su mesa. Entonces, la realidad es que en lo que significa este proyecto me pareció tan interesante de un diálogo eh, con Barcelona y con otras ciudades del mundo, de las que yo creo que Caracas tiene mucho para aprender. Eh, la mala noticia es que la situación de Caracas es muy, muy mala, muy precaria como ciudad, pero la buena noticia es que hay muchas personas en los distintos segmentos de la sociedad, pero sobre todo en cuanto a mi trabajo puedo hablar por los sectores populares que tienen la aspiración de una ciudad más inclusiva, una ciudad para el siglo XXI, y no solamente la aspiración, sino la disposición a hacerlo. Y creo que ese es al final eh, el gran elemento por lo menos a mí me genera esperanza de cara al futuro. Yo voy a dejar hasta ahí y quedo atento a las preguntas. Claro que sí. Fíjate, habíamos tenido algunas participaciones en las cuales habían, bueno, preguntado sobre por qué esa empatía o por qué trabajar con comunidades populares, en el caso de Cheo, por qué es comunicador social, por qué hacerlo. Cuál fue el motivo específico que lo llevó a trabajar en el Calvario. Yo, en cambio, te llevaría a ti como tú, sabiendo o viniendo de donde vienes, te dedicas precisamente a ayudar a todos aquellos que están en problemas críticos de sobrevivir y sobre todo cómo ha sido el enfrentamiento con una realidad tan difícil para crear participación, ¿no? Y crear confianza. Entonces, en algunos otros momentos estuvimos preguntando sobre las dificultades de la participación, en el caso precisamente de España, cómo han sido las claves para vencer el rechazo de la gente que a veces no encuentra cómo participar de una manera positiva. Y en el caso de Venezuela también, yo les diría a los dos que han participado en este día, cómo han vencido los rechazos, las inseguridades, el miedo, la desconfianza de la gente y cómo han logrado que realmente la gente participe, ¿no? Y que sea un grupo activo y que se mantenga en el tiempo. Tú has dicho algo importantísimo, te has mantenido durante 10 años en una lucha por lo vital que es en la supervivencia, la alimentación de muchos niños,
y justamente en esta lucha que en el perfil de Venezuela pareciera que va más hacia la participación, va hacia lo básico, hacia factores como la libertad y simplemente la supervivencia. Mientras que en España nos deleitamos con luchas que es por la comprensión y la educación, de que, bueno, de que la participación de los espacios que ahora no son individuales, sino que son en beneficio de lo público y de lo colectivo. Entonces, bueno, quería preguntarles a ambos grupos sobre siempre cómo vencer las dificultades. ¿Quién quiere comenzar? Referirme a eso, pero antes, sí como llamar la atención sobre la gran diferencia entre lo que estamos hablando acá, ¿no? No sé si me escuchan bien. Sí. Ok. Bueno, con la exposición de Berta y Gerard, puedo constatar la existencia de una sociedad, de una organización social institucional que permite, inclusive desde la institución, plantear un diseño de la participación. Y que el diseño de la participación tiene además todo un protocolo de unas formas de ser que si no se cumplen, tiene sus efectos en términos políticos además, ¿no? La gente, los ciudadanos saben que tienen ciertos derechos, saben que tienen derechos a participación, saben que el devenir de la ciudad en cierta forma depende también de esa participación y bueno, lo ejerce. Eso no quiere decir que no haya, digamos, se tomen decisiones fuera de la participación de la gente, obviamente, y que a veces se utiliza la participación de la gente como una forma de legitimar decisiones ya tomadas sobre la ciudad, ¿no? Sobre el devenir de la ciudad. Y eso, bueno, sabemos que eso genera fricciones y conflictos a veces políticos, e inclusive en la calle, en el caso de Barcelona. En el caso de Venezuela, un poco retomando lo que hablaba Roberto, estamos hablando de todo lo contrario. Es decir, una pérdida de instituciones, una ruptura total de la conexión democrática entre las instituciones y la gente. Y yo me atrevería inclusive a decir más, una atomización del autoritarismo en general en muchos de sus espacios, que deberían ser para, digamos, garantizar lo que la democracia supone, pero que, bueno, al final sirven solamente para legitimar directamente algunos intereses particulares sobre cómo se transforma la ciudad. Entonces estamos hablando de unas diferencias brutales entre una cosa y otra. Sí, digamos, en el espíritu de lo que, y fue como comenzó Berta, me pareció chévere escuchar la idea de que sin barrios no hay ciudad, ¿no? Que alude no solo a la idea del espacio, de la espacialidad del barrio, de la identidad barrial, sino también del papel que tiene la gente en la construcción de una ciudad. En el caso de Barcelona, además que tiene sus luchas históricas, pues más aún. Entonces, bueno, ahí hay una coincidencia, digamos, en el espíritu de lo que nosotros planteamos, solo que aquí nosotros estamos hablando de cómo eso que describe Roberto, de una participación de la gente en las comunidades, que está dispuesta, que está construyendo, que está armando desde la autonomía sus propios procesos sin Estado muchas veces, ¿no? Sin tener ni siquiera agua o tener luz, electricidad, sin tener un buen transporte público, sin tener accesibilidad y sin tener derecho ni siquiera a plantearlo seriamente como una exigencia. Digamos, ese puente está roto. Entonces lo que queda, un poco creo que como señalaba Roberto, es construir ese tejido, que es un tejido democrático desde lo pequeño, pero que no tiene correlación con las instituciones en este momento. La apuesta es a que en algún momento eso ocurrirá. Y bueno, quería como llamar la atención sobre esas dos cosas, me parece como importante. En relación con la pregunta que me hicieron, para cerrar y darle la palabra. Yo no sé si puedo... Yo estoy trabajando más en comunidades y me refiero mucho al tema barrio, probablemente porque yo vengo de un sector popular también, ¿no? Yo vengo de Katia. Entonces, en términos emotivos, yo estoy conectado con esa vida de
del barrio, de lo popular. Pero no solamente, ¿no? Digamos, hay un componente más racional que tiene que ver con que la sostenibilidad de la vida en la ciudad está absolutamente en entredicho en la medida en que no hay un reconocimiento de todas las partes que componen una ciudad. Si nosotros tenemos más de la mitad de los habitantes, en el caso de Caracas, viviendo en barrios, y el tratamiento que tienen es completamente distinto al resto de la ciudad, eso no puede ser una ciudad sostenible. Entonces, en términos racionales, yo trato de construir un discurso y una acción que apunte a esa ruptura que existe en la visión del papel que tiene el barrio en la ciudad. Y por eso trabajo y me he dedicado a él. En el caso del Calvario Puertas Abiertas de Latillo, sencillamente fue una oportunidad. Cuando yo hacía la página Caracas a pie, que duró durante 7 años, produciéndose semanalmente en el diario El Nacional, entre los muchos recorridos que hicimos por barrio, entre ellos estuvo el Calvario. Ya yo conocía el Calvario y en algún momento, por coincidencias con alguna gente que estaba en ese momento en la institución, en la alcaldía de Latillo, se da la oportunidad de plantear unas propuestas. Yo les digo que en ese barrio es un modelo que podría convertirse en un modelo de participación y de laboratorio, en cierta forma, de la construcción o de la ruptura de esa barrera de la que hablaba al principio, ¿no? De esa frontera entre digamos, eso que la gente entiende como el barrio, que es otra cosa, una zona informal, insisto, con las tremendas comillas, y lo otro, ¿no? Y la ciudad formal, entre comillas también. Y esto era una invitación justamente a romper esa frontera porque se dio una complicidad. Y desde el primer momento, justamente con personas de la comunidad, lo que dijimos fue, esto lo podemos convertir en una suerte de tradición y de símbolo de cómo podríamos enarbolar un discurso en relación con el barrio, que ha tenido yo creo que mucho éxito a juzgar por todo lo que ha pasado después en el Calvario. Es decir, la cantidad de organizaciones que han ido llegando al Calvario a trabajar, a buscar conexiones y hacer allí, desempeñarse un poco en las áreas, en los proyectos que algunas organizaciones están desarrollando. Bueno, esa es como la experiencia y se ha consolidado y ha tenido una curva creciente de participación de la gente y demuestra un nivel de organización y de autonomía cada vez más fuerte en la comunidad. Y que nosotros estamos allí básicamente como para conectar justamente con lo que está afuera del barrio, ¿no? Y traer y combinar cosas que normalmente a lo mejor no se combinan. Y ese es parte de nuestro experimento, básicamente, ¿no? Como entrecruzar. Buenísimo. ¿Qué tal si tenemos a alguien de Barcelona que opine o que nos dé su punto de vista? Gerardo o Berta. Sí, mira, yo quería contestar antes también a Cheo en lo que ha dicho, ¿no? Yo en Barcelona tenemos un proyecto que es el Plan de Barrios, ¿no? Que interviene en aquellos barrios con una situación más vulnerable de la ciudad. Hay un proyecto precisamente en estos barrios que se llama Jóvenes Líderes, ¿no? Y es una formación dirigida a jóvenes, ¿no? Para empoderarlos y para hacerles ver la necesidad de que se impliquen en el barrio, de que estén unidos al barrio, ¿no? De que al final el barrio no tiene que ser un espacio dormitorio, tiene que ser, ¿no? Como poner en valor que son del barrio y que necesitan, ¿no? De crear esta comunidad. Y nos dábamos cuenta de que la gente que luchaba en estos barrios ya tenía una edad, ya no sé qué, y que los jóvenes pasaban de ello, ¿no? Y en concreto se hizo un programa específico, ¿no? Que se llama Jóvenes Líderes. Y a mí me gustaba con la idea esta del poder hacer barrio, ¿no? O el poder reconectar estos barrios con el resto de la ciudad. Referente a la resistencia, ¿no? Yo creo que hay como dos elementos, ¿no? Primero, yo creo que lo hemos dicho en los principios de participación, ¿no? Que sobre lo que se participa sea útil.
Y para mí esto será un punto de inflexión en el que la gente participe o no participe. Si es útil, si hay datos, si hay estudios, si no vas allí con las manos en los bolsillos, sino si te lo has currado, y con lo cual quiere decir que conoces cuál es la problemática y qué es lo que se quiere, a qué se quiere dar solución, ¿no? Y después muchas veces también, por ejemplo, en el caso de estos barrios, ¿no? que muchas veces llegábamos como desde fuera, ¿no? Como decía antes Cheo, y llegábamos de fuera, nunca iba ligado de un único proceso, ¿no? Interveníamos en escuelas, interveníamos en la vía pública, era una intervención integral, ¿no? De esta manera había diferentes elementos de poner en valor el barrio y de mejorarlo a la vez, ¿no? Con lo cual estás reconociendo a la gente en su territorio y a la vez estás proponiendo que se mejore. Y después me gustaría, en tercer lugar, hacer incidencia a que siempre hablamos de la resistencia a la participación, pero nunca del voluntariado a la participación. Ahora, por ejemplo, aquí en Cataluña y en concreto en Barcelona, se han hecho experiencias de sorteos de censos, ¿no? Enviamos cartas a gentes, a las casas de la gente, ofreciéndoles participar en la Asamblea por el Clima, por ejemplo, de la ciudad, o en una asamblea de jóvenes de la ciudad, y la gente voluntariamente o a cambio de algo viene a participar, ¿no? Es decir, que hasta haciéndolo por sorteo nos encontramos en que sí que hay gente que está dispuesta a participar, ¿no? Que sí que es verdad que cuando decides en un territorio los pros y los contras salen más a la luz, pero también me gustaría poner en valor que muchas veces la gente, si la vas a buscar, da respuesta, ¿no? Que yo creo que es interesante también ponerlo en valor. Y sobre las fortalezas y debilidades que comentabais, como decía Cheo, la principal fortaleza es que tenemos la participación muy institucionalizada, ¿no? Que tanto los gobiernos como los diferentes partidos como la ciudadanía, ¿no? Tiene claro que los proyectos deben tener participación y que la participación no solo puede ser votar cada 4 años, sino que quieren participar en lo que les afecta en su día a día. Y de hecho, en muchas leyes urbanísticas, ¿no? Y en nuestro propio reglamento de participación, determinados proyectos, si no llevan su memoria participativa, no pueden ser aprobados por la institución. Y por lo tanto, pues eso es una gran garantía, no tanto por la parte técnica, pero también para la ciudadanía. Y sí que hay algunas debilidades, apunto a algunas. En algunos casos, ¿no? La capacidad de incidencia de participar en algunos proyectos, pues hay limitaciones, ¿no? Y esto pues desmotiva a la participación. También la duración, ¿no? A veces la gente sí que participa durante 2 o 3 meses, pero el resultado, más en proyectos urbanos, no es inmediato. A veces pasan 3, 4, 5 años hasta que eso que han participado se materializa. Y por tanto eso también frustra y desmotiva a la gente que quiere resultados más a corto plazo. Y también un poco ligando a lo que comentaba ahora Berta, ¿no? Y lo que comentaba antes también Cheo, tenemos brechas en la participación. No todo el mundo participa, ¿no? Hay una brecha de género importante, hay una brecha de renta, ¿no? De capacidad adquisitiva, ¿no? En barrios pues, con más renta la gente también tiene más tiempo para participar y poder participar. Y también en los momentos que hacemos participación, ¿no? Acostumbrados a hacer participación por las tardes, que es cuando la gente en principio trabaja menos, ya finalizado ya su jornada laboral, pero esto también para gente, ¿no? que por cuidados de niños o por otras obligaciones pues no puede participar en estos momentos, y esto también supone una brecha. Y aquí también para corregir esto lo que comentaba ahora Berta, ¿no? Estamos apostando cada vez más por asambleas deliberativas, ¿no? Por escoger ciudadanos por sorteo. Esto hace que la gente que participa la escogemos en función de los criterios demográficos y por tanto en principio es más representativa, y ponemos muchos medios a su disposición para facilitar la participación, ¿no? Una es que esta gente escogida por sorteo está remunerada, ¿no? Su participación, y también ponemos mecanismos, ¿no? Pues de cuidado de criaturas, mecanismos de accesibilidad, traducción a distintos idiomas para que la gente pueda participar y por tanto intentar salvar estas brechas que tenemos identificadas. Palabra a Roberto, que tiene la mano levantada desde hace un rato, y después tenemos unas participaciones que les daremos curso. Vamos, Roberto. Bueno, yo quería responder a la pregunta brevemente, contarles una experiencia complementaria a lo que les contaba en la primera intervención, ¿no? Lo primero
es que el propósito de nuestras intervenciones ha sido, en principio, generar confianza entre líderes comunitarios y tanto lo hemos hecho, y los obstáculos que hemos encontrado, que preguntaba Isabel, tienen que ver mucho con la polarización política, tiene que ver con también años de frustraciones y de decepciones por parte de la comunidad. Y el antídoto ha sido la constancia, ¿no? La constancia en el trabajo es lo que termina generando esos vínculos y esa posibilidad. Luego, lo segundo que quería comentar, tú decías, bueno, ¿por qué hacer lo que hacemos? Y en el caso personal, yo pienso que la eh, el principal problema estructural que tenemos en Venezuela y que probablemente se relaciona con problemas también en América Latina y también en otras partes del mundo es la desigualdad. Y yo creo que la desigualdad en nuestros países tiene que ver también con el acceso fundamentalmente a educación, a oportunidades. Y la manera como nosotros nos hemos relacionado con las comunidades es siempre de forma horizontal, desde el respeto, nunca desde una visión tradicional, creativa, donde nosotros somos los que venimos a resolver el problema, venimos a traer para nada. Siempre ha sido, como decía, la formación de liderazgos y en la formación de liderazgo pasa por un reconocimiento mutuo, por un respeto. Y por último, ese tema de buscar atender los problemas culturales, de cierta forma reta lo que desde mi perspectiva es la arrogancia a veces tecnocrática, ¿no? La idea de que hay un grupo de personas con unas capacidades o unos iluminados que saben más que los demás y que vienen a resolver los problemas de la gente. Y yo creo que es realmente acertado. La experiencia que quería contar brevemente fue porque nuestro trabajo, si bien ha tenido que relacionarse con la emergencia humanitaria a través de los para niños, hemos trabajado muchos otros temas también. Y quería contar brevemente una idea que implementamos el año pasado, que terminó siendo muy llamativa para la gente. La llamamos el reto Juego Limpio. Y básicamente era una competencia entre distintas comunidades donde íbamos a premiar al ganador con la recuperación de un espacio para el deporte y la cultura que se iba a hacer en conjunto con la comunidad. Y la competencia era cuál comunidad lograba recoger y clasificar más material de reciclaje durante 3 meses. Y estamos hablando de comunidades muy pobres donde nunca ha habido, ni siquiera se recoge la basura muchas veces, mucho menos reciclaje. Y en poco tiempo recogimos más de 17 toneladas de material de reciclaje con estas comunidades y al final, bueno, se hizo la recuperación de un espacio deportivo, lo que tuvo varias aristas de impacto porque, bueno, primero la convocatoria a la competencia la hicimos a través de las redes sociales, por lo cual hubo mucha notoriedad de lo que significa y de elevar el perfil de lo que significa el cuidado del ambiente, pero luego también el cambiar paradigmas alrededor de lo que significa el reciclaje y el manejo de los desechos, ¿no? Entonces son este tipo de intervenciones donde estamos tratando de construir con las distintas comunidades alianzas e incentivos para promover ese cambio cultural en la manera como nos relacionamos los unos con los otros y también cómo nos relacionamos con lo público. Hay una última pregunta y después hay una brevísima intervención que quiere hacer Josefina Baldó. La pregunta dice que si a los ponentes les parece importante los cambios de modelo de infraestructuras, equipamientos y espacios públicos en los barrios autoconstruidos. Eso, el que esté abierto, que quiera responderlo, y después hay una brevísima intervención de Josefina. Vale, bueno, yo puedo comentar algo al respecto. Creo que si son importantes, obviamente toda transformación del espacio que amplíe las posibilidades, las oportunidades de espacio público para la vida de la gente es algo importante. Ahora, dada la manera como se produjeron los barrios en la ciudad, autoproducidos, con a veces sencillamente dejando muy poco espacio para lo común, genera un reto, un desafío que hasta ahora había sido trabajado y con cierta resistencia
obviamente, que era como empezar, como casi que a limpiar un poco esa trama construida por la gente para que apareciera el espacio público, ¿no? Y es muy difícil, y obviamente era obvio que se golpearan contra una piedra, porque si alguien, una familia, tarda 2 décadas, 3 décadas construyendo su vivienda, que es progresiva, y de pronto le dicen, no, bueno, ya no vas a estar aquí, vamos a hacer acá una cancha y tú tienes que salir, eso obviamente va a tener muchísimos problemas. Entonces yo creo que probablemente tiene mucho que ver con lo que mencionó Roberto ahora. Si se le trata de colocar encima al criterio de producción de esa ciudad, un criterio absolutamente técnico, que trata de equiparar y homologar esta ciudad con el resto de la ciudad, ahí hay un fallo, digamos, de origen importante, creo. Y creo que hay que pensar desde adentro cómo son las transformaciones, más en serio cómo son, y si son muy pequeñas, probablemente eso es lo que hay, ¿no? No tratar forzosamente de transformarla, a menos que en efecto haya la oportunidad y se dé democráticamente esa discusión, y que además también se considere el factor riesgo, ¿no? Que ese es un factor importante dentro de lo que son estos espacios donde se construyeron estos barrios. Si tú tienes un espacio donde a la gente se le va a caer la vivienda, o sea, es una irresponsabilidad pensar que no hay que actuar, obviamente, y probablemente eso sea una oportunidad que hay que aprovechar para que aparezca el espacio público, el espacio común, los equipamientos. Pero así de buenas a primeras tratar de sustituir vivienda por espacio público, por vialidad, siempre creo que fue un contrasentido y una resistencia lógica de las comunidades a estas transformaciones. Claro, yo quisiera hacer mención que dentro de Venezuela hay unos equipamientos educativos que han sido fe y alegría, que han ido de la mano con toda la construcción de lo que es, o del mejoramiento de lo que es todo aquello autoproducido, y que realmente es uno de los equipamientos como que hacen como unas pequeñas ciudades medievales, lastimosamente casi no se relacionan con el exterior del barrio, pero que es una manera de calificar, ¿no? De alguna manera de abastecer de servicios a las comunidades populares. Teníamos a Josefina Baldó entre las personas que han asistido a este conversatorio, que aparte de decir que le parece sumamente interesante todo lo que hemos conversado, ella quiere hacer una pequeña intervención, ya que fue cabeza de un gran programa que tuvimos en nuestra ciudad y en nuestro país, que se llamó Habilitación Física de Barrios. Josefina, bienvenida, y tienes poquísimos minutos porque ya estamos cerrando, pero por favor queremos darte la posibilidad de que expreses eso que tú querías conversar con los otros. Adelante. No se te oye. Ajá, ahora sí. La tienes tú muteada. Josefina, no te oímos. ¿Ahora? Ah, bueno, decía que solo para ser breve, solamente con el título de hoy, de la participación como motor fundamental para todo lo que es el empoderamiento y la transformación y desarrollo de los barrios, ya en sí el título dice todo. Y yo he venido siguiendo esto cuando abrimos la sesión, me parece sumamente interesante las 3 ponencias con los temas que tocan sobre la participación. Felicito toda esta iniciativa que ustedes vienen llevando desde el año pasado, cuando me tocó participar. Era que quería solamente acotar unas cositas muy breves. En este programa que mencionó ahorita Marisabel sobre la habilitación física de barrios, o la habilitación, que es una transformación efectivamente de la zona de barrios, pero con la gente adentro, hay dos polos o 2 vertientes, 2 patas. Una es la parte física de que hay que hacer buenos proyectos, pero eso es con la gente, que hay que hacer un mejoramiento sustancial de una zona que están deficitarias en esos servicios, pero la otra, que es tanto o más importante que la primera, es el contenido político, social y ciudadano, que es nada más y nada menos que el empoderamiento
de esa gente para esa construcción, para ese trabajo, para esa planificación y para la administración de recursos. Entonces, no lo digo desde el punto de vista teórico, porque nos tocó, otras fueron las circunstancias del país, pero de todas maneras es bien significativo, 99-2001 hasta el 2005, poder poner esto en práctica en todo el país. Entonces, cuando uno dice ponerlo en práctica, claro, empezamos con los casos pilotos de los años 90, Catuche, La Silsa Morán, Aguachina, San Blas, San Miguel de la Vega, todo eso con gran empeño en la participación como el centro. Pero cuando nos tocó llevarlo al país, tuvimos sorpresas tan gratas, porque esto que ahorita estaba mencionando de una mejora en una zona, jamás puede llegar, y como lo explicabas muy bien, ¿no? Cheo, de que uno va a montar sobre una casa que la gente dio su vida por tenerle y decirle que te la vamos a tumbar, no. Ese trabajo se va haciendo desde el comienzo, para que ese anteproyecto de habilitación que se quiere montar esté trabajado con ellos. Y toda la gente lo que decía, pero te digo que estoy hablando desde San Fernando de Apure, Caracas, Ciudad Bolívar, etcétera, decían que cuando veían que podían haber mejoras en la zona, creían que era un sueño. Nunca se lo habían planteado así. Y estaban realmente, la palabra es así, enamorados de esos proyectos. Claro que hay como dicen, los pequeñas pugnas entre comunidades, pero si tú empoderas a la gente y va a administrar sus recursos, porque los recursos los debe delegar el Estado o el organismo privado o el organismo internacional que vaya a hacerlo, y la gente trabaja en ello, bueno, se logra una participación gigantesca, con asesoría técnica, pero siendo ellos uno sumiso a ellos. Ellos son los directores y para eso hay que prepararlo. No puede ser ahora como en los consejos comunales, que se les entregaban recursos y la gente no sabía dónde eso se iba a colocar, si eran honestos, y si no, pues se sabía para dónde iba. Entonces, yo pienso que esa participación se dio tan grande en todo el país que en el año 2005 alrededor de casi 200 comunidades tenían su asociación registrada, que era una asociación participativa, porque tenía la parte técnica, la parte social muy fuerte y la parte de recursos. Entonces uno dice, administración delegada de los recursos públicos, eso se logró y todavía, y fue realmente maravilloso, que administran los recursos, pero con absolutamente una contraloría de ellos mismos, una contraloría con el Estado, si es el municipio el que los otorga, y una Contraloría a nivel nacional para todo el programa. Y nosotros pensamos que este es el camino para la mejora de los barrios, que realmente el motor principal de participación y empoderamiento es la clave para que esto pueda continuar para mejorar esos espacios que realmente son parte de la ciudad y constituyen el 51% de la población. Entonces, solamente quería decir esto breve intervención, porque sé que tenía que ser muy corta, hay muchísimo material y muchísima experiencia, pero que felicito este tema que se llevaba hoy dentro de esta larga trayectoria que se ha tenido en este laboratorio y esa excelente iniciativa que ustedes han tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Fíjate, me voy a copiar un poquito lo que hizo Roberto, y le voy a preguntar a cada uno de los ponentes que me dé una palabra que sea para él o para ella el secreto de la participación. En el caso de Roberto nos dijo que para él el secreto era la constancia. Así que, ¿quién toma la palabra? ¿Quién quiere decir su palabra? Y con eso cerramos. Respeto. Gerard o Berta. Yo, Gerard se tenía que escuchar. Para mí es la empatía, es la capacidad de ponerse al lado del otro, ¿no? De generar esta confianza y esta empatía. Roberto, no sé si quieres repetir tu palabra. Yo decía que tu palabra que me quedó reverberando fue constancia. Sin embargo, no sé, has pasado momentos tan difíciles en todo lo que ustedes han hecho que no sé si hay otra palabra clave en el tema de la participación. Bueno, la constancia es una muy importante y las otras dos que han sido mencionadas también las suscribo, el respeto y la empatía. Entonces, por hoy creo que podríamos decir que hemos cerrado nuestro círculo de preguntas y de participaciones. Estamos muy, muy agradecidos que estuviesen con nosotros y que compartieran todas sus experiencias. Nos queda una última sesión
que va a ser el día 10 de mayo, donde llevaremos todas las conclusiones de lo que hemos hecho, no solamente en este año, sino en los diálogos también que planteamos en el año pasado. Creo que han sido muy diversas, podemos seguramente a todos los que quieren mandarles las grabaciones de lo que hemos hecho hasta ahora, que han sido 8 sesiones diversas y ricas, y queremos agradecerles a cada uno su participación y su tiempo. Nos vemos hasta entonces. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gracias, Berta. Gracias, un Por saludo. supuesto, Cheo. A Josefina, que también estuvo. Muchísimas gracias.